Durante más de 3 años, Dee Warner no fue un cuerpo, no fue una escena del crimen y no fue una verdad clara. Fue una historia que al principio podía sonar incluso razonable. Una mujer que decide irse, que necesita espacio, que desaparece por voluntad propia. Porque a veces los casos no empiezan con sangre, empiezan con algo mucho más peligroso. Una versión que encaja lo suficiente. Pero hay un problema con este tipo de historias. El tiempo no las confirma, más bien las desgasta. Primero son pequeños detalles, luego contradicciones, después una cronología que empieza a cerrarse como una trampa y al final ya no queda nada que sostener, porque Dee Warner no se había ido, no había rehecho su vida y no había dejado atrás a su familia. Estaba dentro de algo que llevaba años ahí, a la vista, sellado y alterado, esperando a que alguien mirara donde nadie había mirado durante demasiado tiempo. Y en ese momento, el caso deja de ser una desaparición y se convierte en otra cosa, en un homicidio. Pero este no es un caso que se resuelve con una única prueba perfecta. Es un caso donde pieza a pieza todas las explicaciones alternativas empiezan a romperse hasta que solo queda una. Así que hoy no vamos a contar esta historia como otro titular extraño. Vamos a reconstruir cómo una desaparición que todavía podía parecer voluntaria termina desmoronándose bajo el peso de la cronología, del contexto y de algo mucho más difícil de esconder: la coherencia. Tenemos que volver a la mañana del 25 de abril de 2021, a una casa en Franklin Township, a un desayuno de domingo que debía ser completamente normal y al momento en que la ausencia de Dee deja de parecer un simple retraso. El domingo 25 de abril de 2021, en Franklin Township, Michigan, la mañana no empezó como una mañana cualquiera para la familia Warner. La hija de Dee acudió a la casa para el desayuno dominical habitual. Era parte de la rutina y precisamente por eso, cuando Dee no aparece, no contesta al teléfono y sus vehículos siguen allí, el problema deja de sonar a simple retraso y empieza a oler a algo mucho peor. Y no, para quienes la conocían, eso no cuadraba con su forma de ser. Aquí, como hecho, tenemos que Dee no aparece, no responde y sus coches siguen allí. No hay nada más. Como inferencia, podemos determinar que la ausencia no suena compatible con su rutina y el límite lo ponemos en que esto todavía no prueba un homicidio. Aquí hacer un inciso por si lo ve alguien nuevo en el canal. Una inferencia no es inventar, es dar un paso más allá del hecho, pero solo hasta donde ese mismo hecho realmente te deja. En otras palabras, cuando hable de inferencia, me refiero a una conclusión propia pero razonable que nace de los propios hechos, no a una prueba directa. Y eso es importante porque aquí, en este punto del vídeo, lo que tenemos es una alarma humana, una de esas alarmas que no salen de una autopsia, sino del conocimiento íntimo de la persona que falta. Dee no era, según la familia y empleados, una mujer apagada o difícil de localizar. Era activa, fuerte en los negocios, muy presente en la vida de sus hijos y nietos y muy pendiente del teléfono. Esa mañana también faltaba otro detalle que para la familia resultó especialmente raro. Lina, la hija menor que Dee tenía con Dale, había pasado la noche fuera y Dee no la había recogido ni la había llamado, algo que quienes la conocían describieron como impropio de ella. Hay que entender que una desaparición no solo se analiza por lo que ocurre, también se analiza por lo que contradice de la persona desaparecida. Cuando la policía llega a la casa, Dale Warner, el marido, ofrece la primera versión del caso.
Now with us, we've done how much stronger now. If you believe us before, a fair work together. I still don't. I'll fight that to the end. No, I don't think so. No, we're not getting anywhere. Well, I appreciate it. You know, so I told her that I put her in your heart. And I said, we got married for better or for worse. I said, do you still love me? She couldn't tell me no, but she couldn't tell me yes. And I looked her short in the eyes and she's crying. I said, I love you no matter what. It's never gonna change. I'm sorry, what night was this? This was Saturday. Saturday and Sunday. Here's the month. So, but I told her, I said, you know, she's getting around and she wanted to sell everything. I said, it's not your decision to sell it. It's not. This is ours, it's not yours. But she wouldn't say that, you know, she wouldn't come out and say that she didn't love me. She wouldn't come out and say that she did. So that was different than a normal argument too. This normal, she always would say yes. Let's be quiet. But, I mean, I've been through one of those. I should want to go through one, no matter what. It's not worth it. Did you argue with it? No. And it doesn't. Y esa primera versión importa demasiado, porque durante un tiempo esa es la realidad disponible. Dale les dice a los agentes que esa mañana vio a Dee dormida, que se levantó temprano, que no respondió cuando la llamó, que pensó que seguía durmiendo y que cuando más tarde notó que faltaban algunas cosas de aseo personal, no lo interpretó como señal de peligro, sino como signo de que podía haberse marchado por su cuenta. Y aquí hay un matiz importante, porque hasta donde he podido confirmar, no aparece que fuera él quien activara la alarma al ver que faltaban esas cosas. Lo que sí he podido comprobar es que Dee fue reportada como desaparecida después de que sus hijos notaran que no estaba, que sus coches seguían allí y que no respondía al teléfono, como comentábamos antes. De hecho, el bodycam de esa tarde del policía recoge a los agentes hablando con Dale después de que los hijos ya la hubieran reportado como desaparecida. De hecho, ese mismo bodycam y esa entrevista inicial recoge el momento en el que Dale presenta la idea de una salida voluntaria por primera vez. Y aquí entra una de las piezas más raras de todo el caso: el supuesto teléfono secreto de Dee, un segundo teléfono que ella no sabía que él conocía. Muy conveniente. Cuando se le pregunta por el número, él no lo aporta. La idea queda flotando. Quizás Dee no solo se fue, quizá además tenía una vía paralela de comunicación, una pequeña doble vida o un carril oculto. Esa es una de esas piezas que en un primer momento parecen abrir posibilidades, pero que más tarde acabarán pesando en otra dirección, porque en un caso así, una afirmación como tenía un segundo teléfono no se acepta porque suene posible, se comprueba. Y comprobarlo no significa solo preguntar si alguien lo recuerda, significa buscar si ese teléfono deja rastro real. Entonces, ¿cómo se contrasta? Se buscarían cosas como el número concreto, porque sin número la historia ya nace coja, registros de llamada y mensaje, líneas asociadas a su nombre o a su entorno, facturación y esos rollos, email, el identificador del dispositivo, si aparece en registros o cuentas, la geolocalización y después obviamente pues el factor humano, testigos o personas que realmente hubiera usado o visto o escuchado sobre ese supuesto segundo móvil. Porque un teléfono móvil puede ser discreto, lo que no suele ser discreto es su rastro. El problema para esa teoría llega cuando la investigación intenta convertir esa idea en algo verificable y no aparece nada sólido. No aparece el número, no aparece una actividad atribuible, no aparece una línea confirmada, absolutamente no aparece nada. Y en investigación, cuando una afirmación tan importante no deja rastro comprobable, deja de ser una posibilidad fuerte y empieza a aparecer más bien una coartada narrativa. Y esto también importa porque en True Crime mucha gente escucha una frase así: tenía un teléfono secreto, y la trata como si fuera medio caso resuelto. Pero no, una posibilidad no vale por lo sugerente que suene, vale por el rastro que deja cuando intentas demostrarla. Y luego está el anillo. La familia dijo que Dale también mostró el anillo de boda de Dee, como si aquello reforzara la teoría de que ella había decidido marcharse. Pero para su entorno, esa escena no sonó a ruptura voluntaria, sonó a algo que no encajaba con su carácter, sobre todo porque el anillo era de un alto valor y según su hermano Greg, no era el tipo de objeto que Dee habría dejado atrás sin más. Esto es una percepción familiar y resume el peso simbólico que tomó el anillo desde el primer día. Por otro lado, aquí hay algo interesante. A veces un objeto aparece para aclarar una escena y a veces aparece para intentar dirigir cómo debe leerse esa escena. El problema
llega cuando el objeto está ahí. Sí, pero la interpretación que se quiere imponer no termina de encajar con la persona que ha desaparecido. Pero la primera historia no era absurda en abstracto. Lo que pasa es que, comparada con Dee, empezaba a aparecer fabricada con piezas que no terminaban de encajar entre sí. Recordemos, una desaparición también se analiza por lo que contradice de la persona desaparecida. Dale y Dee no solo compartían casa, también compartían una estructura de negocios. Operaban varias empresas desde la propiedad, entre ellas la explotación agrícola, la venta de químicos y fertilizantes y, según el relato familiar, empleados, una empresa de camiones donde Dee tenía un peso fuerte de gestión. Esto nos da la percepción de que Dee era una figura importante y dura dentro del negocio, que el conflicto previo no era un simple roce matrimonial de sobremesa. Había más. La fiscalía en el futuro, por su parte, dijo al jurado que la relación estaba deteriorada, que la pareja llevaba tiempo mal y que la víspera de la desaparición, Dee estaba decidida a vender la parte rentable del negocio y a terminar la relación. Que hubo una discusión el día anterior está confirmado porque lo dijo el propio Dale. También accedía a mensajes y testimonios del juicio en los que se dibuja a una Dee cansada del matrimonio, harta del deterioro y queriendo cortar por lo sano. Y aquí hay una inferencia que me parece razonable. Si Dee llevaba a cabo ese plan, para Dale, aquello no habría significado solo una separación personal, sino también una posible pérdida de control sobre una parte importante del negocio familiar. No puedo darte, al menos con lo que he podido confirmar públicamente, el porcentaje exacto que poseía Dee en cada empresa, a pesar de buscarlo. Pero sí sabemos que algunas estaban solo a su nombre y que su hijo Zach declaró que si ella firmaba su parte, como decía en sus mensajes, él habría pasado a ser el único propietario de las empresas de camiones. Es decir, la idea no era que el dueño pasara a ser Dale, el marido, sino el hijo. Aquí es muy importante no caer en una trampa típica del true crime. Un matrimonio roto no prueba un homicidio. Una discusión previa no prueba un homicidio. Los problemas económicos no prueban un homicidio, pero sí convierten la desaparición en algo que se lee distinto. Y más aún cuando empiezan a aparecer otros elementos. Testimonios sobre moretones observados por personas del entorno, una masajista que declaró que Dee estaba muy afectada y buscando divorciarse, y la existencia previa de un rastreador en un vehículo, punto que salió en el juicio y que la fiscalía presentó como parte de un patrón relacional más oscuro. Se informó de estos testimonios durante los primeros días del juicio. Esto no me lo estoy sacando de la manga. Lo que vamos a ver ahora del rastreador se puso encima de la mesa en el juicio. Primero, que no se habló solo de un rumor. En el juicio salió que años antes de la desaparición, durante un mantenimiento del coche de Dee, apareció un dispositivo que fue identificado como rastreador. Dustin Loley, pareja de una de las hijas, declaró que cuando él le dijo a Dee que el resultado de la búsqueda en Google apuntaba a un tracking device, Dee se puso muy enfadada. Segundo, que la acusación no lo presentó como un hecho aislado, sino como parte de una vigilancia más amplia. En la apertura del juicio, la fiscalía dijo que Dale supuestamente seguía uno de los vehículos de Dee mediante OnStar. Había añadido un rastreador a otro vehículo que ella usaba y pensaba instalar cámaras dentro de la casa. Tercero, que un testigo concreto puso carne en esa idea. Brian Bruce, ex yerno de Dale, declaró que en enero de 2020 Dale le pidió comprar un GPS tracker o un rastreador GPS para el Hammer de Dee porque sospechaba que ella tenía una aventura. Según ese testimonio, el dispositivo se usaba para controlar la ubicación del Hammer y Dale le pidió que lo mantuviera en secreto. En una cobertura local posterior del juicio se añadió que Bush dijo que Dale le había revisado la ubicación del Hammer con mucha frecuencia, aunque el contrainterrogatorio también salió que en la preliminar había dado una frecuencia menor, así que conviene no vender ese detalle como milimétrico, ¿vale? Y cuarto, que el tema no acabó en el Hammer. Un experto de General Motors declaró que en el Cadillac Escalade de Dee se registraron más de 2.100 comandos remotos entre enero de 2020 y el 28 de abril de 2021, de los cuales unos 1.700 eran para consultar la ubicación. El propio investigador Daniel también habló en juicio de accesos a apps para localizar el iPhone de Dee, es decir, sin rastreador directamente al teléfono, revisar cámaras de la granja y monitorizar el Escalade. Y aquí
creo que sí merece la pena traducir el dato técnico, porque 2100 comandos remotos pueden sonar a jerga, hasta que entiendes lo que significa. No estamos hablando solo de abrir una app de vez en cuando, el comando. Estamos hablando de órdenes enviadas a la Escalade, el coche, desde dispositivos vinculados, consultar dónde estaba el coche, revisar datos del vehículo e incluso desbloquear las puertas, como cualquiera para una luz Bluetooth, lo que sea, ¿vale? Cada vez que das una orden es un comando. Y lo más importante aquí no es el número bruto, sino el reparto, porque de esos más de 2100 comandos, alrededor del 1700 era para consultar únicamente la ubicación. Dicho de otra forma, el uso principal no parecía ser gestionar el coche, parecía ser saber dónde estaba. Ya no suena a un ataque de celos aislados, sino a una lógica de control. Según lo que se contó en los primeros relatos, la noche anterior a la desaparición había habido una fuerte tensión, conflicto y malestar. El propio Dale situó una discusión por empleados y negocios antes de la desaparición y que durante los días posteriores familiares dijeron haber recibido versiones ligeramente distintas de lo ocurrido. Para unos una pelea fuerte, para otros algo más pequeño y para unos una Dee muy afectada y para otros una versión menos dramática. Esas diferencias en investigación funcionan como pequeñas fugas de presión, porque el problema no es solo lo que se cuenta. El problema es si cada persona recibe una historia parecida o una historia que muta. Incluso en prensa se recogió precisamente eso, que la familia fue anotando versiones cambiantes sobre la noche, el estado de Dee y el significado de lo ocurrido. Y cuando una desaparición empieza con una explicación que va cambiando de borde, lo que parecía una escena confusa empieza a oler a algo peor. Además, que la cronología conocida de los mensajes apunta que el último intercambio con una empleada se produjo la tarde de ese sábado 24 de abril y que después ya no hubo respuesta. Eso no resuelve el caso, obviamente, pero sí ayuda a cerrar la ventana de normalidad. Y aquí llegamos a uno de los actos más duros del caso, porque durante mucho tiempo Dee Warner fue, jurídicamente, una desaparecida sin cuerpo. Se hicieron búsquedas, muchas. La policía local, la policía estatal de Michigan y el FBI participaron en varias búsquedas de propiedades y terrenos, sin encontrar ni a Dee ni rastro claro de vida posterior. La familia también impulsó rastreos por su cuenta, caminatas por cientos de hectáreas y revisiones y presión pública. Y aquí no solo desaparece Dee, también desaparece la posibilidad de cerrar el caso rápido. La familia se convence de que Dale tuvo algo que ver, pero creerlo no basta, probarlo es otra historia. Y cuando no hay un cuerpo, todo parece más discutible, más atacable, más frágil en juicio. En febrero de 2022, Greg Hardy contactó con Billy, un investigador privado que había salido hablando de homicidios sin cuerpo. A partir de ahí, la familia no solo siguió buscando, también empezó a empujar públicamente el caso, incluyendo la campaña Justicia para Dee y un cartel con el lema Help Dale Find Dee o Ayuda a Dale a encontrar a Dee, que me imagino que sería como una forma de presión psicológica y pública, ¿vale? Porque recordemos que ellos pensaban que él era culpable. Montar una campaña Help Dee Find Dee, Ayuda a Dale a encontrar a Dee, pues yo creo que hay algo de psicología. Esto muestra dos cosas a la vez: la desesperación de la familia y la magnitud del vacío probatorio en ese momento. Por supuesto, también ayuda a entender que la propia familia decía que sin cuerpo el caso estaba atrapado en un limbo, y en ese limbo cada día sin señal de Dee valía más que una suposición nueva, porque seguían sin aparecer movimientos bancarios, actividad médica, uso verificado del teléfono o señales de una nueva vida. La ausencia de rastro de vida fue una de las bases más fuertes para sostener que Dee en ese momento ya no seguía con vida. A veces, en un caso sin cuerpo, la evidencia más importante no es lo que aparece, es todo lo que debería aparecer si la persona siguiera viva. En agosto de 2022, la Policía Estatal de Michigan asumió la investigación. La familia empujó para ese cambio porque entendía que el caso necesitaba más recursos y experiencia. A partir de ahí, la investigación se volvió más amplia y más agresiva en cuanto a entrevistas, registros y reconstrucción de actividad. Y poco a poco, la teoría de que Dee se había marchado por su cuenta empezó a quedarse sin sostén real. Hasta aquí podemos decir que como hechos tenemos que se investigó de forma extensa y no emergió rastro de vida, y que la jueza dijo que la teoría del teléfono secreto no estaba apoyada por hechos o pruebas en ese momento, y la inferencia, pues que la historia inicial de Dale ya no estaba simplemente cuestionada,
estaba perdiendo credibilidad. El 21 de noviembre de 2023, Dale Warner fue arrestado y acusado por la muerte de Dee, aun cuando todavía no habían encontrado sus restos. Que detuvieran a Dale antes de encontrar el cuerpo no significaba que en ese momento ya tuvieran una prueba definitiva de que él era el asesino. Lo que sí tenían era una base de sospecha cada vez más seria, por lo menos a nivel de causa probable, que es muy importante en este tipo de investigaciones, e inconsistencias en su versión, una cronología que se iba cerrando, la ausencia total de señales y una teoría de marcha voluntaria que cada vez resultaba más difícil de creer. Aquí no aparece una escena clásica con sangre o señales evidentes de violencia a simple vista. Lo que sí emerge más tarde es algo más ambiguo y precisamente por eso más inquietante. Una casa rara, una ausencia que no encaja y varios pequeños detalles fuera de sitio. La familia contó que dentro había zapatos en el sofá, pañuelos por todas partes, que faltaban objetos de aseo y maquillaje y que más tarde también se supo que el teléfono y el pasaporte de Dee no estaban, y eso se sumaba a otro dato. En las cámaras de la oficina, su hijo dijo que no logró verla ni entrando ni saliendo. Y luego está lo de fuera. En la preliminar apareció el testimonio sobre marcas o rodadas detrás de la casa, orientadas hacia la puerta trasera, y la fiscalía planteó que podía ser compatible con el uso del cargador frontal de la granja para mover el cuerpo desde la vivienda. Eso no era todavía una prueba perfecta de homicidio, ni mucho menos, pero sí una de esas piezas que empiezan a cambiar la lectura del caso. Ya no solo faltaba Dee, sino que empezaban a aparecer indicios de que algo pudo haberse movido físicamente desde esa casa, y no era pequeño, precisamente. Y eso encajaba cada vez peor con una idea de una simple marcha voluntaria. Que una cosa es decir, la familia sospecha del marido, y otra muy distinta es ver la fiscalía mover ficha antes de encontrar siquiera el cadáver. Ese momento es como una mezcla de alivio, tensión y miedo a una pelea judicial larguísima. La audiencia de mayo y junio de 2024 es uno de los tramos más valiosos del caso, porque enseña exactamente dónde peleaban ambas partes. La fiscalía quiso demostrar que Dee no se había marchado y que había estos signos de ocultación física. La respuesta defensiva de Dale es que tenía vídeos y explicaciones para parte de sus movimientos de esa mañana, y la defensa insistió en que no había evidencia física directa del homicidio en ese momento. Aún así, el 7 de junio de 2024, la jueza concluyó que había causa probable para creer que Dee estaba muerto, que había sido víctima de un homicidio y que Dale era probablemente responsable, enviando el caso a juicio. Y entonces, 2 meses después de la preliminar, llega el golpe físico del caso. El 16 de agosto de 2024, investigadores ejecutan una orden de registro y recuperan un gran tanque de fertilizante en una propiedad vinculada a la familia. Ese tanque presentaba rasgos no originales, una soldadura de fábrica y señalización de out of service, fuera de servicio, y con una indicación de no llenar. Vamos, una advertencia para que nadie lo tocase. Cuando fue abierto, dentro encontraron los restos de Dee Warner, y esa secuencia, por desgracia, está recogida en vídeo. La fiscalía sostuvo que el tanque había sido modificado, cortado y vuelto a soldar. También existen testimonios periciales sobre soldadura no original, señales de corte abrasivo, pintura blanca, interior y otros elementos que, para la acusación, indicaban manipulación deliberada. Y así era. Y aquí es una de las piezas que más peso dan al caso. Los fiscales dijeron que llegaron al tanque, entre otras cosas, a partir de la propia actividad digital de Dale. Por ejemplo, una búsqueda de Dale de mayo de 2021 sobre cómo deshacerse de un tanque de 1000 galones y de un vídeo de vigilancia del 25 de abril que lo mostraba reuniendo material de soldadura y corte. Ese fue, según la acusación, uno de los quiebres que acabó señalando directamente hacia un tanque modificado. Vamos, que si no es por la reconstrucción digital, quizás a día de hoy ese depósito seguiría allí, porque el hallazgo no aparece como un milagro tardío. Aparece como el punto de llegada de una investigación que poco a poco empezó a cerrar el círculo. Una vez aparece el tanque, el caso ya no se discute solo quién miente, discute también
¿Cómo se produjo el encubrimiento? Según la fiscalía, Dee fue asesinada y su cuerpo fue ocultado primero en una caja fuerte y después movida con maquinaria, incluido el cargador frontal que comentábamos, hasta acabar dentro del tanque modificado, tras el veredicto de que esa era la teoría del Estado sobre la mecánica del ocultamiento. La autopsia y el testimonio de la médica forense sirvieron para sostener la causa de muerte. En la cobertura del juicio se probó que Dee murió por estrangulamiento y traumatismo contundente en la cabeza. Lo de la caja fuerte no sale de la autopsia, obviamente. Eso fue una teoría concreta de la fiscalía sobre el ocultamiento del cuerpo, a la cual se le da bastante validez. Y en este punto tenemos dos hechos. Los restos aparecieron en el tanque y la fiscalía planteó una secuencia física de ocultación con maquinaria y almacenamiento previo. Tenemos que poner un límite, que es una teoría fiscal siempre debe distinguirse del hecho ya probado de forma independiente. Y como inferencia tenemos que el jurado, al condenar, consideró suficientemente sólida la lectura general del encubrimiento. Quiere decir que aunque no podamos probar toda la teoría de encubrimiento que defendía la fiscalía, el jurado, al condenar, consideró suficientemente sólida esa teoría. Y por eso lo doy como inferencia. Después del hallazgo faltaba la última voz, la del cuerpo. Y aquí la autopsia no aportó solo una etiqueta final, aportó mecánica, aportó dirección y aportó límite. El médico forense concluyó que Dee Warner murió por estrangulamiento y traumatismo en la cabeza, como comentábamos, y clasificó la muerte como homicidio. Pero lo importante no es solo el titular, lo importante es qué se encontró para sostenerlo. Contusiones en la cara y en la parte posterior de la cabeza, hemorragias internas, moretones en la lengua y petequias en la epíglote, hallazgos que encajan con una compresión intensa del cuello. Y añadió algo especialmente duro. Cualquiera de las dos causas por sí sola podría haber sido mortal. No hacían falta las dos. Eso nos dice que aquí el cuerpo no apareció para añadir más confusión como en otros casos. Aquí apareció para cerrar las puertas. Cerró las puertas de la fuga voluntaria, cerró las puertas de una simple desaparición ambigua y cerró también la idea de que todo esto pudiera explicarse como una ausencia sin violencia real. Algo interesante en este caso es que incluso después de más de 3 años, el estado de conservación del cuerpo permitió que la autopsia hablara con bastante claridad, y cuando habló, lo que dijo fue que Dee no se fue. Dee fue asesinada. Y aquí aparece una ironía forense bastante dura, porque el mismo método de ocultación que sirvió para esconder el cuerpo durante años pudo haber ayudado también a conservarlo mejor de lo esperado. Según el médico forense, Dee estaba relativamente bien conservada, probablemente porque había permanecido dentro de un tanque sellado, con muy poco o ningún oxígeno entrando, y con presencia de sustancias químicas asociadas al amoníaco. ¿Y por qué importa esto? Porque esa conservación jugó, al menos en parte, en contra del ocultamiento. No sé si me explico. Por ejemplo, permitió que la autopsia fuera más útil, permitió ver lesiones, permitió sostener una causa de muerte y permitió que incluso después de más de 3 años el cuerpo siguiera teniendo algo decisivo que decir. Esto no fue una fuga. A veces ocultar un cuerpo no borra la verdad, solo la retrasa. Y hasta aquí el caso de Dee Warner, o mejor dicho, hasta aquí la parte que hoy podíamos reconstruir sin convertir este vídeo en un maratón de 4 horas y sin perder de vista lo importante, como una desaparición que durante un tiempo todavía podía venderse como una marcha voluntaria, terminó desplomándose bajo el peso de la cronología, del contexto y de la ocultación, y al final del propio cuerpo. Porque a día de hoy el caso no ha terminado del todo. Es cierto que el jurado ya habló. Dale Warner fue declarado culpable, pero todavía queda la sentencia, prevista para el 7 de mayo de 2026. Y después de eso, muy probablemente, vendrá otra batalla, la de los recursos. Aparte de eso, sigue vivo el Frente Civil, con la demanda de Wrongful Death y otra pelea paralela por bienes, empresas, tierras y todo lo que dejó detrás una historia que no solo rompió una familia, sino también una estructura entera de vida compartida. Y si cuando llegue esa sentencia queréis, hacemos un nuevo vídeo, pero no uno rápido, no uno de última hora y no a correr. Uno bien hecho, explicando con calma qué significa la condena, qué puede cambiar con la sentencia, qué margen real tenía una apelación y repasando también cosas que hoy he dejado fuera para no hacer este vídeo interminable. Partes más técnicas del juicio, detalles concretos de la evidencia digital, algunos matices de la defensa, la dimensión civil y patrimonio del caso, y por supuesto varios elementos que aquí solo he tocado de pasada para no romper
el ritmo principal, porque ese también es el equilibrio difícil en casos así, contarlo todo sin ahogar la historia. Y hay algo más que me deja este caso. A veces pensamos que la verdad aparece como en las películas, de golpe, limpia, perfecta, y con una sola prueba que lo cambia todo. Pero la realidad casi nunca funciona así. A veces la verdad no entra como un relámpago, a veces entra como una grieta, una pequeña contradicción, un detalle que no encaja, un objeto demasiado conveniente, una explicación que con el paso del tiempo ya no respira bien, y entonces entiendes algo complicado, que muchas veces la verdad no vence porque sea brillante, sino porque la mentira se queda sin aire. Y quizás por eso este caso golpea tanto, porque como hemos visto, Dee Warner durante muchos años fue presentada, en el mejor de los casos, como una ausencia, como un hueco, y al final no fue el ruido lo que habló más fuerte, fue la insistencia en los hechos, la cronología, el cuerpo y el tiempo. Porque es cierto, señores, el tiempo a veces no cura nada, pero sí desgasta las versiones falsas.